Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 57. Vamos a orar para pedir a Dios su bendición. Querido Señor, en este momento solicitamos que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestro maestro y que podamos tomar lecciones importantes para fortalecer nuestra fe. Gracias por escucharnos, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 57 de Isaías continúa el tema que comenzó a desarrollarse en el capítulo 56, que es el llamado de atención a un pueblo infiel. Algunos han señalado que en esta sección se describe con precisión la situación imperante en la primera parte del reinado de Manasés. No se sabe si el mensaje fue dado en ese tiempo para reanimar a los que sufrían o si fue dado en alguna otra ocasión. Comencemos el capítulo 57 con los versículos 1 y 2, la primera parte de nuestro estudio, y nos muestra que el justo es pasado por alto. Leamos. Perece el justo porque no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo, pero él entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Estos dos versículos es una continuación de la amonestación que el Señor le hace a los malos pastores del capítulo anterior. Como consecuencia de la maldad de los jefes del pueblo, los justos van desapareciendo poco a poco y al parecer nadie entiende lo que está pasando. Estos hombres que se centraban su vida en obedecer la ley de Dios, que adoraban al Señor de corazón, al desaparecer, pues crece la maldad. Isaías se consuela con la idea que en momentos como los que se describen en este capítulo, la muerte de los piadosos logra que mayores males le sobrevengan a los que siguen viviendo de una manera inconveniente. Los piadosos hallarán paz y descanso en la muerte. Para ellos la muerte será un gran alivio de las pruebas y las angustias de un tiempo de dificultad. En los versículos 3 al 5 hay un discurso duro contra los idólatras. Leamos el versículo 3. En cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria. Cuando en la Biblia muchas veces se habla de hombres como si fueran hijos de aquellos cuyas prácticas imitan, entonces Isaías está llamando a los impíos a que se acerquen y escuchen el mensaje del Señor. Cuando se habla de hechicería, se habla de prácticas de magia, y el adulterio es la decisión del pueblo de Dios de dejar de adorar a Dios y adorar a otros ídolos. Versículos 4 y 5. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes? Generación mentirosa que ardéis en lujuria entre encinas debajo de cualquier árbol frondoso y sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Este mensaje contra el pueblo de Dios que se ha desviado de la adoración al verdadero Dios, que cuando Dios envía un mensajero se atreven a burlarse del mensaje de Dios, hasta sacan la lengua en son de menosprecio. Así que ellos no quieren a los profetas, no quieren oírlos, pero su rebeldía los ha llevado a practicar la idolatría. En estos árboles frondosos se hacían orgías rindiendo culto a la fertilidad. Había prostitución enmarcada en el campo de la adoración. Pero también se los acusa de estar sacrificando sus hijos a las deidades paganas. El sacrificio de humanos es algo que nunca Dios ha aprobado. Y este pueblo está caminando esas sendas de muerte, sacrificando a sus hijos, practicando la idolatría, el paganismo, yendo por caminos equivocados. Entonces ahora el profeta en los versículos 6 al 8
hace una elegía profética contra la idolatría de Israel. Leamos el versículo 6. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, a ellas derramaste libación y ofrecisteis presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Aquí Isaías reprende a los apóstatas judíos por otro acto de idolatría, la veneración de columnas de piedra, así como lo hacían los paganos. Estas columnas eran ungidas con aceite y se las consideraba como si fueran dioses. A ellos se le ofrecía libación y presentes, la ofrenda de vino y harina. Dejaron de adorar al Dios verdadero para adorar una piedra. Entonces hace una pregunta lógica: ¿no habré de castigar estas cosas? ¿Un Dios justo no actuará? La respuesta es que Dios sí debe actuar y el castigo debe venir para que el pueblo reaccione ante los errores cometidos. Leamos el versículo 7. Sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificios. La figura es apropiada, pues se considera que la idolatría era adulterio espiritual y los más degradantes tipos de inmoralidad formaban parte integral de los así llamados ritos sagrados de las religiones paganas. Así que un monte alto, árboles frondosos, prácticas sexuales, adorando a dioses falsos. Versículo 8. Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Ante otro y no ante mí te desnudaste. Subiste y tendiste tu amplia cama e hiciste alianza con ellos. Amabas su cama donde quiera que la veías. Este es un llamado de atención muy fuerte. Recordemos que a Israel se le había pedido que escribiera las palabras de Dios en el dintel y en las puertas de sus casas para que pudieran recordar más fácilmente las obligaciones que tenían para con Dios. Pero el desleal pueblo de Dios había quitado el recuerdo de Dios y había colocado en su lugar los símbolos de la idolatría. Y entonces habla de camas, habla de entregarse a los amantes. Allí es donde entonces se consuma la idolatría total. En sus propios hogares se dejó de adorar a Dios y adoraban a dioses falsos. La siguiente sección, que son los versículos 9 al 13, el Señor envía una serie de amenazas ante un pueblo infiel que ha tomado sus propios caminos. Versículo 9. Fuiste al rey con ungüento, multiplicaste tus perfumes, enviaste tus embajadores lejos y descendiste hasta la profundidad del Seol. Israel se ha paganizado tanto que adora al dios amonita Moloc. Este era un dios de las profundidades, un dios que según las creencias se alegraba en el sacrificio de los niños. Así que así se presenta Israel como una mujer ramera que se adorna para ir tras sus amantes, dando la espalda al Dios verdadero, que envía a sus embajadores, que son los sacrificios de los niños, y que desciende a las profundidades, es decir, adoración al Dios Moloc. Versículo 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano y por tanto no te desalentaste. Si hay una religión esclavizante es la de la idolatría, ya que se debe rendir culto a muchos dioses. Esto llevó a la adúltera Judá a cansarse de una adoración fútil y sin sentido, pero en vez de reconocer su pecado, en vez de reconocer que allí no hay solución, en vez de reconocer su adulterio espiritual, al parecer conseguían más recursos necesarios para seguir en la adoración a dioses falsos. Y entonces viene una apelación divina, versículo 11. ¿De quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde los tiempos antiguos y nunca me has temido? Tanto fue el alejamiento de este pueblo que ellos temían más a los hombres que desobedecer a Dios. Su conducta indicaba que era para ellos más importante evitar la desaprobación de los hombres que la desaprobación y los castigos de Dios. Este temor fue lo que los llevó a hacer alianza con los asirios, con Egipto, a mantener relaciones ilícitas con ciertas facciones de los babilónicos. Pero preferían esto
que acercarse a Dios y acercarse al Eterno. Desconocieron todo lo que el Eterno ha hecho por ellos, desoyeron sus mensajes, cerraron sus oídos al llamado divino. Entonces vienen las consecuencias de tales decisiones. Versículos 12 y 13. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Que te libren tus ídolos cuando clames, pero a todos ellos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¡Qué tremendas palabras! Dios romperá el silencio y mostrará la justicia de Israel. Esta es una forma sarcástica de decir que no tienen justicia verdadera. La necedad de la devoción a los falsos dioses inexistentes se hará evidente con la venida del juicio y la destrucción total. El Señor los reta diciendo que en ese momento, cuando venga la destrucción, pues que clamen a esos dioses falsos para que los libre de sus enemigos. Que entiendan de una vez la inutilidad de la adoración a los ídolos. Israel cae por sus propias decisiones. Pero el versículo termina diciendo, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Es decir, la promesa del Señor está intacta. Aquellos que deciden adorar al Señor serán vencedores. Aquellos que vuelvan al Señor volverán a tener el santo monte de Dios. Qué tremenda apelación que hace el Señor aquí. Ahora, esto nos indica que a pesar de las graves acusaciones lanzadas contra los paganizantes, aquí de pronto aparece toda la grandeza y magnanimidad divina que quiere otorgar el perdón al contrito y humillado. El Señor ha enviado un castigo y ahora quiere curar. Los versículos 14 al 21 son un poema de consolación y promesas de bendición. Leamos el versículo 14. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. El Señor ahora cambia su enfoque. Ahora el Señor ordena quitar de en medio todos los obstáculos y preparar el camino para que el pueblo de Dios regrese a Él. A través de Isaías se insta a los dirigentes de Israel para que eliminen todo lo que pueda impedir el cumplimiento del propósito divino para Israel. Ahora, si aplicamos estas palabras a su iglesia, se debe quitar todo obstáculo que impida la realización del propósito de Dios, que es la obra encomendada a la iglesia de avanzar por encima de los obstáculos y cumplir su ministerio. Leamos el siguiente comentario. ¿No es esta precisamente la obra que el Señor nos ha dado para que hagamos en relación con los que ven y sienten la importancia de la obra que debe ser hecha en la tierra a fin de que la verdad triunfe gloriosamente? Todo el que se ocupa en poner obstáculos en la senda de los siervos de Dios, atándolos con restricciones humanas, de modo que no puedan seguir la dirección del Espíritu de Dios, están estorbando el avance de la obra de Dios. El Señor envía el mensaje: quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Deben hacerse fervientes esfuerzos para contrarrestar las influencias que han retrasado el mensaje para este tiempo. Debe hacerse una obra solemne en un corto tiempo. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1170. Debemos avanzar y no permitir que los obstáculos o dificultades nos impidan compartir la salvación con otros. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Este es un versículo que nos muestra lo maravilloso que es nuestro Dios. Se nos presenta un Dios en palabras sublimes. Es el Dios eterno que habita en lo más alto del universo. Nadie o nada está por encima de Él. Es el soberano supremo del universo. Habita en santidad, tema central del libro de Isaías. Dios no es cualquier Dios, es un Dios santo, sublime, eterno. Pero este Dios que vive en las alturas habita también con el quebrantado y humilde de espíritu. Este Dios eterno
consciente en habitar y cuidar y morar en nuestro corazón por la fe. No importa cuán insignificante nos consideremos, tenemos el privilegio de recibir los mayores dones del cielo. Cualquiera sea nuestra necesidad, Dios siempre está listo para suplirla. Elena de White afirma: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Libro deseado de todas las gentes, página 15. Pero el versículo dice que Él habitará con el quebrantado y humilde. Este es parte del proceso que hay de parte nuestra. Debe haber contrición y humildad, un espíritu sincero de arrepentimiento por el pecado, junto con la sensación de nuestra incapacidad para ganar la salvación por nosotros mismos, son dos requisitos esenciales para que seamos aceptos ante Dios. La contrición prepara el camino para la justificación y la humildad para la santificación. Poco puede hacer el Señor con quien no sienta vivamente su propia necesidad y no busca obtener el poder de lo alto. Un comentario adicional al respecto nos sirve para podamos entender este punto. Estas palabras están dirigidas a los que, atentos a su verdadera situación y susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios, se humillan delante de Dios con corazón contrito. Pero Dios no puede ofrecer la paz a los que no quieren escuchar el reproche divino, que son voluntariosos e indóciles y que se han propuesto continuar en sus propios caminos. No puede curarlos porque no quieren reconocer que necesitan curación. Dios declara de la verdadera condición de ellos. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1170. Dios no puede obligar a nadie. Espera que nosotros voluntariamente respondamos a su llamado, reconociendo nuestra necesidad de perdón. Leamos el versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Es interesante este pasaje, porque Dios, por misericordia, por el deseo que tiene de salvar, de purificar a su pueblo, permite que sobrevengan pruebas y castigos, como es en el caso de Israel, que fue llevado a la cautividad babilónica por 70 años, con el objeto de salvar a su pueblo y volverlo a restaurar. Pero, ¿qué pasaría si Dios tuviese una actitud hostil para con los hombres debido a la maldad de ellos y contendiera para siempre con los hombres? Pues la vida misma del hombre se extinguiría, dejarían de existir. Pero eso sería contrario a lo que Dios busca, que es salvar a los seres humanos. Leamos el versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. El profeta trata de explicar de manera muy humana lo que Dios ha hecho. Él ha buscado salvar al hombre, pero el hombre sigue su conducta. En este caso, su pueblo no quiso aceptar su llamado. Siguió con su codicia adorando a dioses falsos. Entonces usa verbos de acción. Dice, me enojé, los herí, escondí mi rostro, me indigné. Dios no es un Dios vengativo. Dios no es un Dios de rabietas como los hombres. No es un Dios que le guste herir y destruir. Pero con el objetivo de salvar a su pueblo, mostrando su indignación por su idolatría, permitió que Israel sufriera el castigo por su conducta con el objetivo de salvarlo, de rescatarlo. Pero lamentablemente, a pesar del castigo, este pueblo rebelde no quiso arrepentirse. Persistieron en su obstinada rebeldía. Como muchas personas hoy, prefirieron hacer lo que les place antes que sujetarse a los principios divinos. Prefieren morir en su maldad que buscar al Señor de corazón. Versículos 18 y 19. He visto sus caminos, pero los sanaré,
y lo pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, yo lo sanaré. En contraste con las amenazas por la idolatría, se presentan las promesas de bendición. El Señor dará pasos concretos para la restauración de su pueblo. Él dice, lo sanaré. Su pecado de codicia los ha herido. Ahora Dios trae el bálsamo del amor para sanar. Los pastorearé. Estaban bebiendo en cisternas rotas, en aguas turbulentas. Dios los guiará a aguas tranquilas. Y dice, les daré consuelo a aquellos que por la guerra perdieron a sus seres queridos, encontrarán la fortaleza en el Señor. Y entonces el fruto de esta obra del Señor es paz, para los que están cerca y para los que están lejos, para los judíos como también para los hombres que responden al llamado del Señor. Y repite, yo los sanaré. El Evangelio produce paz en la vida de la persona, sanando su corazón de la carga del pecado. Y termina el capítulo 57 con una sentencia para aquellos que no quieren oír el llamado del Señor. Versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. La paz y la curación solo son para los que aceptan el mensaje de salvación. Los impíos no encuentran paz porque rechazan el único medio por el cual pueden alcanzarla. Entonces no tienen paz porque la paz es el resultado de la justicia y rechazan la justicia divina. Recuerden que los frutos de la carne, del pecado son, según Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los impíos no pueden disfrutar de paz interior ni de tranquilidad externa. Alejarse de los principios divinos trae una vida incierta. La única manera de encontrar paz es permitiendo al Señor obrar desde el interior de nuestra vida. Apreciado amigo y hermano, este capítulo nos revela un Dios santo y justo que desea salvar al ser humano. Un Dios de amor que recurre a todos los medios posibles para salvar a su pueblo y redimirlo del pecado. Hoy el Señor tiene el mismo interés por ti. Hoy el Señor usa todos los medios posibles que le permite su santidad para abrazarte, perdonarte y dar paz a tu corazón. Por eso hoy te invito a darle una oportunidad a Jesús para cambiar tu vida y experimentar el gozo de la salvación. Que el Señor te acompañe hoy, es mi oración. Amén.